Bien, por ahí logré compartir. Me confirma si me escuchan. Creo que Michael está hablando, pero no lo escucho. Sí, Sí escúchale. se le escucha, Liz. Bien, entonces por ahí tenemos la NIA 540, que nos habla relacionado con las estimaciones contables, incluidas las de valor razonable y las de información relacionada a revelar. Entonces, esta NIA 540 pues nos da lineamientos o criterios al respecto de las estimaciones contables. Básicamente, una estimación contable, pues como su nombre lo menciona, es como un valor aproximado que debe calcularse, ¿verdad? En algunas cuentas y que estos montos pues deben ser registrados de manera mensual en el cierre contable. Entonces, básicamente, cuando la NIA nos habla de este tipo de estimaciones contables, se refiere a esos valores y que tenemos que tener en cuenta nosotros al momento de ejecutar nuestra auditoría a los estados financieros. Entonces, básicamente, el alcance de esta NIA 40 trata de las responsabilidades que el auditor tiene en relación con las estimaciones contables, incluidas las estimaciones de valor razonable y la información relacionada a revelar, al realizar la auditoría de estados financieros. Entonces, ahí, cuando nos habla del valor razonable, la NIA o la NIC, las NIF full ya establecen, ¿verdad?, los conceptos sobre valor razonable. Y la NIC nos define el valor razonable como aquel valor por el cual podemos adquirir un bien o servicio, un activo, un pasivo, ¿verdad? Un patrimonio, una acción. Entonces, el valor razonable básicamente puede medirse si en el mercado hay un producto o servicio con las mismas características y que fácilmente podemos nosotros determinar o detectar el valor o precio de mercado de ese activo o de ese pasivo o patrimonio. Entonces, básicamente, eso se considera como valor razonable o valor neto realizable, ¿verdad? Que valor neto realizable es el otro término, ¿verdad? Que es el monto por el cual podríamos ejecutar una transacción. Ustedes que son expertos, por ejemplo, en estimaciones, ¿verdad? Ustedes saben que cuando queremos hacer la compra de algún activo, algún terreno, algún mueble, ¿verdad? Algún televisor, por ejemplo, nosotros antes de hacer la compra, nosotros cotizamos en varias casas comerciales para evaluar en cuál de ellas nos proporcionan el mejor precio. Entonces nosotros ya sabemos que el rango de precio de ese televisor, por ejemplo, nosotros decimos, no, si es de 58 pulgadas y es esta marca, es de marca Samsung, por ejemplo, lo voy a encontrar por unos 30,000 lempiras, dice usted, porque ya cotizó en todas las casas y en ese rango anda de 30,000 a 35,000 lempiras, dice usted. Entonces, básicamente ese se considera como el valor razonable o el valor neto realizable de ese activo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los vehículos. Nosotros también vamos a estimar el valor dependiendo de la marca, dependiendo de los kilómetros que haya recorrido, dependiendo del modelo, dependiendo del año que sea el vehículo. Entonces, también eso ocurre con otras estimaciones internas, ¿verdad? Que deben ingresarse, por ejemplo, la provisión para el pasivo laboral, por ejemplo, los ingresos por algunas comisiones que la empresa ha devengado. Entonces, básicamente, a eso se refiere, ¿verdad? Ese valor neto realizable o valor razonable, ¿verdad? Ya el otro método que nos explica la NIC es el método del costo. Cuando hablamos del método del costo, estamos hablando de que la transacción debe registrarse teniendo un documento en la mano donde podamos evidenciar de forma contundente que el costo real de ese activo, ¿verdad? Pasivo o patrimonio, es el monto que está reflejado en ese título valor, en esa factura o cualquier documento o sustento que tengamos. Pero una estimación básicamente debe basarse o debe descansar en un valor razonable.
¿verdad? Un valor razonable que es estimado, o sea que no tenemos como el documento o la certeza de que ese monto es, y por eso decimos que es una estimación o una aproximación del saldo. Por ahí nos da un pequeño concepto y nos dice la naturaleza de las estimaciones contables. Algunas partidas de los estados financieros no pueden medirse con exactitud, sino solo estimarse. A los efectos de esta NIA, dichas partidas de los estados financieros se denominan estimaciones contables. La naturaleza y fiabilidad de la información de la que se dispone o de la que dispone la dirección como base para la realización de una estimación contable es muy variada, lo cual afecta el grado de incertidumbre en la estimación asociado a las estimaciones contables. El grado de incertidumbre en la estimación afecta a su vez el riesgo de incorrección material en las estimaciones contables, incluida la susceptibilidad de un sesgo de la dirección, intencionado o no. Entonces, estas estimaciones, como les acabo de mencionar, pueden afectar, por ejemplo, a los ingresos. Entonces, ustedes saben que por la misma recomendación de la norma contable, nos dice que los ingresos deben ser registrados en el periodo en que se ejecutan o que se llevaron a cabo esos ingresos. Por ejemplo, las ventas. Tenemos que registrar el monto de las ventas en el periodo en que se ejecutaron esas ventas, aunque hayan sido al crédito y todavía no hayamos recibido el pago, ¿verdad? Nosotros vamos a registrar la venta en el momento que hacemos la venta, aunque esta sea al crédito y tengamos que cobrarla en fechas posteriores, ¿verdad? La venta no se registra cuando usted hace el cobro del efectivo por esa venta, sino que la hace en cuanto usted firma o emite la factura y entrega la mercadería, ¿verdad? Igual pasa, por ejemplo, con los ingresos por rendimientos, por intereses, ¿verdad? ¿Qué pasa con los rendimientos? Todos ya, por ejemplo, si los rendimientos se pagan trimestralmente, tenemos que hacer un control donde podamos estimar los rendimientos que vamos a obtener acerca de algunas inversiones que tenemos colocadas, sean en bonos, sean en depósito a plazo. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de la estimación? Con el tiempo y con la tasa a lo que tenemos invertido esos CDs, ¿verdad? Y el rendimiento se debe ir registrando mes a mes en el mes que corresponde o en el trimestre que corresponde. Entonces, básicamente una estimación va a descansar en un documento histórico o en un saldo histórico de cuánto hemos ganado. Actualmente he visto yo que los sistemas de las empresas tienen la flexibilidad para dejarlo abierto por los primeros días del mes siguiente. Por ejemplo, lo dejan abierto durante los primeros 3 días del mes siguiente. ¿Para qué? Para que en esos días podamos extraer los estados de cuenta y poder revisar, ¿verdad?, cuántos son los intereses que hemos devengado en nuestras cuentas bancarias y así poder registrar esos intereses que nos fueron acreditados al día 30, ¿verdad? Y así poder que queden registrados en el mes que corresponde. Por ejemplo, ahorita viene el cierre de agosto. Entonces, el viernes cae 30, sábado 31. Entonces, el mero 31, ¿verdad? O el viernes 30, los intereses son acreditados a las cuentas bancarias cuando el sistema o los módulos hacen cierre. Entonces, vamos a tener el lunes 1 de septiembre, el domingo 1 de septiembre, lunes 2 de septiembre, martes 3 de septiembre, abierto todavía el sistema para que podamos registrar esos ingresos todavía con fecha del 30. ¿Por qué? Porque todos los ingresos deben quedar registrados en la fecha en que se han ejecutado. Entonces, básicamente, explicar eso, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que pueden haber sesgos. ¿Por qué? Porque al no tener un documento que me sustente cuál es el valor real, por ejemplo, de esos ingresos, ahí podría existir el riesgo de que se inflen esos ingresos que estamos reflejando en los estados financieros, que realmente no correspondan, y que al momento que recibamos el ingreso real, veamos que la variación es demasiado alejada y que realmente no hemos logrado alcanzar esos ingresos esperados o esas ventas esperadas. Entonces, eso es el riesgo o incertidumbre que se puede observar en este tipo de transacciones. El objetivo de la medición
de las estimaciones contables puede variar en función del marco de información financiera aplicable y de la partida sobre la que se informa. En el caso de algunas estimaciones contables, el objetivo de la medición es pronosticar el desenlace de una o más transacciones, hechos o condiciones, lo que da lugar a la necesidad de una estimación contable. En el caso de otras estimaciones contables, incluidas muchas de las estimaciones contables del valor razonable, el objeto de la medición es diferente y se expresa en términos del valor de una transacción actual o de una partida de los estados financieros, basadas en las condiciones existentes en la fecha de medición, como el precio de mercado estimado de un determinado tipo de activo o pasivo, incluyendo el patrimonio, porque usted sabe que también para cotizar en la compra de acciones en una empresa, usted necesita conocer el indicador que le diga cuál es la utilidad por acción que paga una empresa, ¿verdad? Entonces, para comprar acciones le van a emitir un título de valor por esas acciones adquiridas, ¿verdad? Entonces, si usted en ese momento se basa en la utilidad por acción, entonces ese sería como el valor estimado, ¿verdad? La utilidad por acción que se paga es esta, el precio de acciones en circulación es tal monto. Entonces, las estimaciones aplican para cualquier elemento de los estados financieros. Por ejemplo, ¿verdad? Para otorgarle un préstamo a usted, si es para la construcción de un edificio, para la empresa, entonces que a usted le van a pedir, ¿verdad? Preséntenos, ¿verdad? El presupuesto o las estimaciones de aquellos costos que va a tener la construcción o las mejoras para ese edificio. Y debe venir, ¿verdad?, por un evaluador certificado que realmente cuente con el certificado de que es un experto en hacer este tipo de cálculos o estimaciones. Entonces, en ese momento, la persona o el profesional que va a hacer dicha estimación va a basarse en datos, en cotizaciones que a ese momento él va a hacer para decir cuánto vamos a gastar en esas mejoras o en la construcción de ese edificio. Entonces, para darle ese estimado, él tiene que hacer cotizaciones en ese momento y decir, vamos a necesitar tantos insumos de este tipo, tantos insumos de concreto, tantos insumos de hierro, tantas lámparas. Y conforme a eso se le hace el presupuesto. Pero ¿qué va a pasar? Las mismas ferreterías o los mismos proveedores en la cotización nos dicen, estos presupuestos o estas cotizaciones que usted ha hecho son válidas, ¿verdad?, de tal fecha a tal fecha, o son válidas por este día, por lo que pueden estar sujetas a cambio. Estos valores pueden cambiar en los próximos días. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa estimación solo es un aproximado que se nos está dando para tener una noción de cuánto va a ser el gasto y así poder provisionar ese gasto o que se le pueda otorgar el préstamo con base a esa estimación que se le ha proyectado. Entonces, la variación la vamos a determinar hasta que ya hayamos ejecutado el proyecto. A medida que vamos avanzando con el proyecto o con la contabilización o nos van pagando las comisiones reales, podemos determinar cuál fue el valor real gastado o ingresado. Entonces, ahí la variación que vamos a determinar es el ajuste que debemos aplicar, por lo que esos ajustes no deben estar tan alejados de las estimaciones contables. Entonces, por eso nos dice, ¿verdad?, que una diferencia entre el desenlace de una estimación contable y la cantidad originalmente reconocida o revelada en los estados financieros no constituye necesariamente una incorrección. En este caso ya sabemos que no es una incorrección porque la estimación la realizamos basada en hechos históricos. Y ya sabemos todos, ¿verdad?, por sentido común, que va a variar conforme a mi factura real. Una vez que hayamos ejecutado la operación. Por acá tenemos algunas definiciones y se nos define la estimación contable, valga la redundancia. Voy a pedirle a Brenda que nos lea esta definición de estimación contable. Naturaleza de la... esta. Dice, definiciones, estimación contable.
Una aproximación a un aporte en una ausencia de medios precisos de medir. Este término se emplea para la obtención de una cantidad media a valor razonable cuando existe incertidumbre en la estimación, así como para otras cantidades que requieren una estimación. Cuando esta NIA trata únicamente de las estimaciones contables, conllevan medidas a valor razonable. Se emplea el término estimaciones contables a valor razonable. Gracias, Brenda. A la orden. También tenemos otra definición conocida como estimación puntual o rango del auditor. Y tenemos otra definición que nos habla de la incertidumbre en la estimación. Voy a pedirle a Daniela Melisa que nos lea esta filmina. Voy, solo permítame pantalla. Es que me sale su foto, no sé por qué. Ah, en serio, hasta vez está lento. Permítame. Ah, ahí sí ya. Ujú. Dice definiciones. Estimación puntual o rango del auditor. Cantidad o rango de cantidades respectivamente derivadas de la evidencia de auditoría obtenida para utilizar en la evaluación de una estimación puntual realizada por la dirección. Incertidumbre en la estimación. La susceptibilidad de una estimación contable y de la información revelada relacionada a una falta inherente de la precisión en su medida. Gracias, Daniela Melisa. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Que, por ejemplo, en la parte del pasivo hay algunas provisiones que son obligatorias según la regulación o las normas. Por ejemplo, la provisión para el pasivo laboral, ya sabemos todos que es una provisión obligatoria. De hecho, tenemos una cuenta, ¿verdad? En el catálogo contable que nos habla de la provisión para compensación a empleados. Entonces, para calcular este tipo de estimaciones, usted ya sabe que tiene que agarrar toda la cartera de colaboradores, el control, ¿verdad? Con el detalle de todos los colaboradores. Ustedes saben que hay algunas empresas que tienen 10 colaboradores o más, algo otras tienen menos, dependiendo del tamaño y complejidad del negocio, así se tiene la cantidad de colaboradores. Hay algo otras empresas que tienen hasta 3,000 y 5,000 colaboradores. Entonces, en este sentido se vuelve un poco más compleja la estimación. Entonces, ¿qué tipo de estimaciones se hacen aquí? Por ejemplo, cuando hablamos de pasivo laboral, estamos hablando de las prestaciones laborales y cesantías que hay que tener disponibles por solicitud del regulador, ¿verdad? Sea del código, sea de la Secretaría de Trabajo, perdón, a través del Código de Trabajo o Reglamento de Trabajo, o sea del regulador que tenemos, ¿verdad? En nuestro país, como ser la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y otros reguladores que están viendo este tema. Entonces, usted tiene que agarrar toda la cartera de esos 3,000 clientes y de 3,000 colaboradores, perdón. Y usted sabe que no todos los colaboradores tienen la misma antigüedad, ¿verdad? Algunos tienen antigüedad diferente y usted tiene que tener la estimación con base a esas fechas, o sea que todas esas estimaciones van a ser diferentes. Entonces, ahí se vuelve complejo. O sea que el contador que tenemos ahí debe ser un experto para hacer toda esa estimación. Imagínense, llevar controles adecuados, donde podamos tener ese detalle de esos 3,000 colaboradores, por ejemplo, con su fecha de ingreso, tal vez identificados con algún código, ¿verdad? O por su DMI, no sé cómo lo identifican, ¿verdad? En las empresas. Y luego, pues, comenzar a realizar tales estimaciones y tener ese dinero disponible, ¿verdad? Porque en cualquier momento o puede haber una renuncia o puede haber un despido, ¿verdad? Y tenemos que tener listo ese pasivo laboral para cumplir con la responsabilidad ante ese colaborador, ¿verdad? Y porque ya es regulatorio y hay que tenerlo disponible de manera oportuna. Si no se tiene disponible algo que es regulatorio, usted sabe que está sujeto a sanciones y multas. También hay que tener, ¿verdad?, esas provisiones para compensación de empleados en el caso de que existan incapacidades. Usted sabe que, por ejemplo, si un colaborador o un empleado se incapacita por 3 días, ¿quién es el que tiene que hacer el pago? ¿Verdad? Es el patrono. Entonces, el patrono tiene que tener también estimado este aspecto, ¿verdad? ¿Qué pasa si estos 3,000 colaboradores tanto se me llegaran a incapacitar, ¿verdad? Y para hacer esas estimaciones,
tiene que hacer como evaluaciones de las situaciones históricas que han ocurrido, ¿verdad? Al mes, de estos 3.000, ¿cuántos colaboradores se le han incapacitado? ¿Verdad? Durante cuántos días se han estado, y así sacar como un promedio y tener también esa provisión estimada. Entonces, por ejemplo, si se incapacita más de 3 días, ¿verdad? Ya los días que comienzan a correr a partir de allá, una parte la tiene que pagar el Seguro Social y otra parte la tiene que pagar el patrono. Y ustedes saben que esos pagos de esas incapacidades no va sobre todo el sueldo, sino que solo va sobre el techo que tiene el Seguro Social. Y acuérdense que los techos andan como en unos, no se andan como en un promedio de 8.000 a 10.000 lempiras, ¿verdad? El promedio del techo que le paga el Seguro Social. Entonces, y el Seguro Social solo le paga un 60 y el patrono un 40. Entonces, todas esas estimaciones el patrono tiene que tenerlas debidamente identificadas y tener planes de contingencia y controles. ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿Verdad? Otro ejemplo de una estimación de pasivo también puede ser la estimación para cumplir con garantías que hemos ofrecido a nuestros clientes. Las casas comerciales, volviendo, ¿verdad?, siempre al ejemplo de los televisores o de cualquier otro electrodoméstico que venden las casas comerciales ya le dicen, tiene una garantía a partir de la fecha de compra de 1 año, por ejemplo, y tiene que cumplir con estas condiciones para que le pueda cubrir esa garantía. Entonces, la empresa tiene que tener estimaciones de todos los artículos que hemos vendido, que se han vendido, y decir, bueno, este artículo lo vendimos hace tanto, ahora su garantía se vence en 1 año, por lo que yo tengo que tener disponible esta provisión para cubrir esa garantía, porque esa garantía lo que me cubre son desperfectos, para que en cualquier momento, si el televisor presenta el desperfecto, entonces yo tengo que tener lista esa garantía para atender a mi cliente en el momento oportuno que él llega, ¿verdad? Porque si yo no tengo esa garantía lista y disponible, tengo un riesgo de imagen o riesgo reputacional ante mi cliente, porque si no le cumplo tal como yo le había prometido en el contrato, entonces me estoy sometiendo a riesgos de imagen reputacionales, inclusive a riesgos legales por incumplimiento con cláusulas contractuales para esas garantías que yo le he prometido, ¿verdad?, en el contrato, porque hay productos que se firman al crédito, por ejemplo, y tal vez hay un contrato de crédito, y aunque lo compremos al contado, ¿verdad?, a veces también en la compra al contado se compra una garantía, por lo que ellos tienen que tener esa provisión estimada. Y usted ya sabe toda la cartera de clientes que tiene una casa comercial, ¿verdad? Imagínense que en el país habemos como 12 millones de personas, ¿verdad? Póngale que 1 millón de personas adquieren, ¿verdad?, adquieren compras, perdón, estas casas comerciales, sean al crédito. La mayoría se están viendo que son como al crédito, ¿verdad?, porque ellos quieren colocar al crédito. Entonces, tienen que llevar todo ese control de qué productos son los que hemos vendido, ¿verdad?, cómo vamos a cubrir esas garantías, cuándo se vencen, ¿verdad? O sea, los controles son bastante exhaustivos, por lo que estas provisiones, ¿verdad?, deben tener ese tipo de controles para poder hacerlas de forma más exacta y no alejarnos tanto, ¿verdad?, a manera de que no hayan sesgos en esas provisiones que estamos realizando. Y así, ¿verdad?, dentro de las estimaciones también, o de las provisiones, las estimaciones contables, acuérdese también de la estimación acumulada para cuentas incobrables, ¿verdad?, que esta es una provisión para activos. También dentro de los activos también tenemos las estimaciones por las depreciaciones que se le aplican a la propiedad, planta y equipo. También las estimaciones de amortización para los activos intangibles. Entonces, estas estimaciones, pues todos ya sabemos que descansan en una base legal, que la base legal ya me dice con exactitud, la estimación acumulada de cuentas incobrables, ¿verdad?, la debes hacer tomando en consideración las ventas netas al crédito, esa la multiplicas por el 1% y ese valor lo vas a comparar contra el 10% de la cartera de clientes, ¿verdad? ¿Cuánto es la cuenta clientes? Eso lo multiplica por el 10%. Entonces, si sus ventas netas al crédito, ese 1% no supera el 10% de la cartera de clientes, ese va a ser el valor que va a provisionar, ¿verdad? O sea, el 1% de las ventas al crédito.
Pero si superan el 10% de la cuenta clientes, lo que va a provisionar es el 10% de la cuenta clientes. Entonces, en este caso, ya la norma ya se lo da con exactitud cuál es el monto de esa provisión o de esa estimación contable que usted tiene que hacer. Igual para la depreciación, usted ya sabe que se va a basar en el método línea recta y le dice, solo dividir tu activo entre la vida útil y ese es el monto a estimar o a depreciar anualmente. ¿Verdad? Pero hay otras estimaciones que no las podemos hacer con exactitud y tenemos que basarnos pues, en ese valor razonable para tratar de hacerlo con la mayor precisión. Y ahí es donde surge la incertidumbre en esa estimación, porque el monto, una vez que se materializa la operación, el monto puede ser mayor o puede ser menor. ¿Y cuándo nos va a favorecer? Si el monto real nos va a favorecer cuando sea un ingreso. Ahora, si yo he provisionado en menor cuantía un ingreso y resulta que cuando lo llego a recibir, por ejemplo, si son comisiones, ganadas, ¿verdad? O intereses devengados, rendimientos devengados, si el banco sube la tasa y me pagan más, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser favorable para la empresa porque voy a tener que hacer un ajuste, pero a favor. Mientras que si es un gasto, ¿verdad? Y yo había provisionado menos y resulta que cuando se ejecute el gasto, los materiales aumentaron, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener que aumentar el gasto. En esa situación es desfavorable para el negocio, ¿verdad? Entonces, básicamente a eso se refiere cuando nos habla de todos estos términos. Aquí tenemos otras definiciones que nos siguen presentando y voy a pedirle a María del Carmen que nos lea esta definición. O María Celeste, dijo. Dije María del Carmen, pero si está, María usted del Carmen. leamos María Celeste, la siguiente que la lea María del Carmen. Gracias. Ok. Solo que no se mira ahorita. Ahorita No no se puedo mira. verla. Es que creo que está lenta. Ahí se ve. Ahí sí. Dice definiciones, sesgo de la dirección, falta de neutralidad en la dirección en la preparación de la información, estimación puntual de la dirección, cantidad determinada por la dirección como estimación contable para su reconocimiento o revelación. Ahí no puedo ver. Se quitó la imagen. Ajá. O revelación del estado financiero, desenlace de una estimación contable, importe resultante de la reducción final de las transacciones, hechos o condiciones en las que se basa la estimación contable. Gracias, María Celeste. Entonces, mire, ahí le termina de dar, ¿verdad? La definición. Ok, vamos aquí a la paginita, a la siguiente paginita. Página 9. Ahorita ya se va a poner, ¿verdad? En la pantalla para que nos la lea María del Carmen. No la escucho, María del Carmen. No se ha cambiado todavía, Lick. Ahí ya está. Ay, se quitó. Ahí ya está. Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Al aplicar procedimientos de valoración del riesgo y realizar actividades relacionadas para obtener conocimiento de la entidad y su entorno, incluido su control interno, tal y como requiere la NIA 3154, el auditor, con el fin de disponer de una base para la identificación y valoración del riesgo de incorrección material de las estimaciones contables, deberá obtener conocimiento de los siguientes aspectos. Gracias, María del Carmen. Yo voy a leer esta siguiente, ¿verdad? Entonces, ahí debemos considerar los requerimientos del marco de información financiera aplicables relacionados con estimaciones contables, incluida la correspondiente información a revelar.
Entonces, en ese inciso A, ¿verdad? Aplica lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Hay algunas estimaciones contables que sí, la norma o las leyes, la ley de impuestos sobre la renta, la ley de agotamiento de los activos físicos, las normas para administrar la cartera de crédito, ya nos especifican, ¿verdad? ¿Cuáles son esos montos o esas consideraciones o criterios para hacer esas estimaciones? Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que verificar, ¿verdad? Este marco de información financiera que se le aplica o estas regulaciones y validar si estas estimaciones están incluidas o determinadas tal cual, ¿verdad? La regulación nos solicita que se hagan. En segundo punto, el modo en que la dirección identifica aquellas transacciones, hechos o condiciones que pueden dar lugar a la necesidad de que las estimaciones contables se reconozcan o revelen en los estados financieros. Para obtener este conocimiento, el auditor realizará indagaciones ante la dirección sobre los cambios de circunstancias que pueden dar lugar a estimaciones contables nuevas o a la necesidad de revisar las ya existentes. Entonces, básicamente, esos aspectos hay que tener en consideración. Creo que nos faltan solo 2 filminas más, ¿verdad? Para finalizar. Como inciso C, ¿verdad? Otra de las consideraciones que el auditor debe tener es la manera en que la dirección realiza las estimaciones contables y los datos en los que se basan para hacer tales estimaciones. Entonces aquí nos dice, incluidos, inciso 1, el método y en su caso el modelo empleado para realizar la estimación contable. O sea, cuando hacemos la estimación contable debemos dejar en el control la explicación, ¿verdad? De cuál fue la metodología que utilizamos para realizar tal estimación y evidencia de cómo calculamos esa estimación. Eso debe quedar en los controles en Excel, ¿verdad? O sustentos, donde calculamos tal estimación y fue aprobada por el gerente de contabilidad. Los controles relevantes que estamos aplicando para dar seguimiento a esas estimaciones. Como inciso 3, si la dirección ha utilizado los servicios de un experto para utilizar esos métodos, ¿verdad? En el caso de aquellos que no tienen regulación, si hemos contactado a un experto para que nos recomiende cómo aplicar tales estimaciones. Como número 4, las hipótesis en las que se basan las estimaciones contables, si se ha producido o se debería haber producido con respecto al periodo anterior un cambio en los métodos utilizados para la realización de las estimaciones contables, y si es así, los motivos correspondientes. En las estimaciones contables también es posible que debamos cambiar el monto en la estimación contable, tal vez porque las tasas han cambiado, porque el monto de la comisión pagada ha subido, ha aumentado o ha disminuido. Debemos estar en comunicación constante y revisando para verificar si esos montos se mantienen o si han variado, si los porcentajes para el cálculo de estas estimaciones, la norma implementa algún cambio que sea relevante y que nos impacte en tales estimaciones. También como inciso 6, si la dirección ha valorado el efecto de la incertidumbre en la estimación y en este caso el modo en que ha hecho tal valoración. Entonces básicamente esas son las consideraciones que hay que tener, ¿verdad? Como cuando vamos a hacer esa auditoría para estas estimaciones contables, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad de estar como auditores, entonces tengamos en consideración estos aspectos clave y relevantes. Bien, y ya para finalizar, ¿verdad? Eso es pues todo lo que la NIA nos recomienda, la NIA 540 nos recomienda relacionado con las estimaciones contables incluidas en los estados financieros. Y por acá tenemos un pequeño mensaje que nos dice, ¿verdad? Que una carrera puede cambiar tu vida, pero muchas carreras pueden cambiar tu vida. Cuando hablamos de muchas carreras no estamos refiriendo a muchos títulos, ¿verdad? Sino a muchos esfuerzos, a muchos
planes de acción ejecutados para llevar a cabo pues nuestro proyecto personal, ¿verdad? Sea profesional, sea personal, ¿verdad? O en cualquier ámbito que queramos alcanzar una meta. Bien, entonces hemos finalizado con esta presentación. 540, únicamente nos va a quedar pendiente para las 570, que son las empresas en funcionamiento o conocidas como negocio en marcha, para terminarla entre el día de mañana y el día lunes. Y vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención A usted, y participación. Ok, Liz, muchas gracias. Listo, Lick, muchas gracias. Gracias, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas